amigos, muchísimas gracias por tu tiempo y por el esfuerzo de reservar este rato de la tarde. Y comenzamos un nuevo itinerario de formación que tiene muchas novedades. Solamente las apunto porque tenemos que hablar de muchas cosas y lo vamos a utilizar para lo más esencial. Primero, le hemos dado muchas vueltas este verano a las cuestiones de formación de los catequistas, pues por la reflexión que habéis ido haciendo, por las cosas que nos habéis ido planteando. Muy agradecidos por todas las críticas valorativas y especialmente por las constructivas. Y a resultas de todo este proceso de reflexión hemos integrado dos cosas. Esto nos va a servir en cierto modo hasta de casi de experimento, porque hay una preocupación en la diócesis muy intensa acerca de dotar de herramientas de formación para muchas parroquias, agentes de pastoral, movimientos, que no tienen muchas veces la suerte que tenemos aquí, pues de tener a Elena, de tener a Ángel, de tener a Pedro, de tener a tantas personas que nos pueden ayudar con la formación, ¿no? Al mismo tiempo, habéis señalado la necesidad de que la formación se centre mucho en la figura del catequista y lo que compete, que sea lo más práctica posible, y lo vamos a intentar. La primera intento lo vamos a aproximar con los temarios. Hemos creado hasta 8 módulos, 2 de ellos de carácter más metodológico, uno sobre la figura del catequista, otro sobre metodología de catequesis y 6 que hacen un recorrido por las principales dimensiones de nuestra fe. La liturgia, el credo, la misión, la caridad. Bueno, lo tenéis en un Excel que os ha debido llegar a través de vuestros grupos de catequesis y el que no lo tenga nos lo pide al correo de la parroquia y se lo mandamos para que tengáis todo un mapa. Bueno, ese itinerario no da tiempo a hacerlo más que en 8 años, que son muchos. Así que vamos a intentar dotar de herramientas, sobre todo a través de metodología online, para aquellos que tienen mucho interés en la formación y que quieren acelerar ese proceso formativo al paso que ellos requieran. Y nos vamos a centrar cada año en un bloque. Este año es sobre la figura del catequista. Y lo tenemos dividido en 8 temas, en 8 sesiones, que son las que vamos a tener durante este curso. En segundo lugar, esta metodología práctica también va a tener que ver con las sesiones. Vamos a procurar que sean lo más interactivas posibles, que nos sirvan también para compartir y para integrar experiencias. Y al final de esta sesión sí que os pediré que nos hagáis un feedback y que nos digáis si estamos acertando o no con la metodología. ¿De acuerdo? Así que estamos en la primera sesión. Nos vamos a poner, si os parece, en manos de Dios. Vamos a poner en sus manos y en manos de María todo el trabajo que hacemos como catequistas y vamos a pedirle que no sea solo hoy una sesión de aprendizaje, sino que sobre todo que nos toque el corazón. Pues vamos a hacer un momento de silencio. Y todo lo que somos y lo que queremos vivir lo ponemos en manos del Dios que nos ha llamado a esta tarea de catequistas y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenéis un cuadro que expresa o que pone imagen a un personaje poco conocido de la Biblia, no es de los más famosos, pero que quizá es de los más decisivos y que puede ser considerado como tu patrón. Se llama Ananías. Los conocéis algunos de los catequistas, porque de hecho le pusimos nombre a esto cuando empezamos con aquellos temarios de primero de infancia. Ananías es un personaje que aparece descrito en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Y que no te sorprenda si no sabes quién es, porque ya digo, tristemente se nos ha perdido muchas veces en la tradición. Pero es un personaje decisivo. Te voy a recordar los versículos en los que está descrita su figura para que tomes conciencia de la relevancia que tiene su personaje. En el capítulo 9, el capítulo arranca describiendo a la figura de Pablo de Tarso, que ese sí que le conoces, el viaje que está haciendo camino de Damasco, una ciudad muy importante en el Antiguo Oriente, y cómo en ese camino vive una experiencia mística muy intensa, que luego popularmente se ha dicho esto de la caída del caballo, aunque no se habla nada de caballos en el capítulo 9 de los Hechos. Sí que se describe que iba camino de Damasco y se cae y que queda ciego. Y bueno, pues se entiende que como cae, pues hemos dado por hecho que era del caballo, pero el caballo no aparece. Y entonces, a partir del versículo 10, el texto dice así: había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión:
Ananías. Él respondió, aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, vete a la calle recta y busca en la casa de Judas a un tal Saulo de Tarso. Está allí orando y ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y le impone las manos para devolverle la vista. Ananías respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que ese hombre ha hecho en Jerusalén a los que creen en ti. Y aquí está con poderes de los jefes de los sacerdotes para apresar a todos los que invocan su nombre. Pero el Señor le dijo, vete, porque este es un instrumento elegido para llevar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer en mi nombre. Ananías fue, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano, Jesús el Señor, el que te ha aparecido cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En el acto se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recuperó la vista y a continuación fue bautizado. Después tomó alimento y recobró las fuerzas. Y Ananías vuelve a su anonimato. Solamente 9 versículos para darle un protagonismo que es decisivo y que te puede servir a ti para entender cuál es tu vocación y tu llamada como catequista. El gran Saulo de Tarso, el gran apóstol de los gentiles, el gran evangelizador, no hubiera sido nada si no hubiera sido por Ananías. Saulo de Tarso tiene una experiencia mística que le transforma la vida, pero necesita que alguien le ayude a interpretar esa experiencia, a traducirla en un estilo de vida, a darle forma y continuidad, a hacer que ese impacto tan intenso se convierta después en algo encarnado, en algo estable, y todo eso está descrito con la recuperación de la vista, con que se caigan las escamas de los ojos. De no haber sido por Ananías, no hubiéramos tenido Saulo de Tarso, no habríamos tenido expansión del cristianismo, no tendríamos vistas en tres cantos casi. Y no habría llegado a nosotros ninguna de sus cartas, ni la carta a los romanos, ni la carta a los gálatas. Le debemos a Ananías su papel discreto de apenas 9 versículos para que Dios, a través de Saulo de Tarso, pueda hacer verdaderas grandezas y maravillas. Y esto es lo que tú eres. Una persona que tiene el protagonismo de 9 versículos en la Biblia, sin los cuales Dios no podría realizar la tarea de acercarse a las personas que es tan importante. Con esto ya tendríamos para meditar y para pensar. Y lo que vamos a intentar hacer en este año, en este curso, es tratar de entender que estos versículos no están hechos para que admiremos a Ananías, sino para que descubramos cómo Dios también ha usado de nuestras vidas para que podamos participar de esta llamada, de este ministerio y de esta vocación. Lucas tiene pocos versículos, pero fíjate la importancia que le da. Hay una llamada, Ananías. Después hay una propuesta, por favor, ve donde Saulo e imponle las manos. Después hay una duda de Ananías. Pero ¿y cómo me pides esto? Si a este le conocemos todos. Si de hecho ha venido a Damasco a buscarme a mí y ahora le tengo que ir a imponer las manos. Y hay una petición de Dios, por favor, haz esto. Y hay una aceptación por parte de Ananías para llevar a cabo esa tarea. 9 versículos. ¿Esto no te suena? Pero ¿y cómo voy a hacer esto si no conozco varón? Decía una tal María. Señor, ¿cómo voy a ir a Egipto si se me traba la lengua al paladar? Decía Moisés. ¿Cómo voy a ir a evangelizar a Nínive si se tarda 3 días en cruzar una ciudad? Decía Jonás. Ananías está inserto en la clase alta de los personajes bíblicos, de los cuales se describe que participan de un proceso que se sigue repitiendo. Hay una vocación de Dios, hay una interpelación de Dios, una llamada particular de Dios. Hay una respuesta humana que dice, pero ¿yo cómo voy a hacer esto si yo no soy capaz?
si yo conozco mis limitaciones, si yo sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer? ¿Cómo me pides que haga esto? Hay después una confianza que está fundada en la fe y hay una acción que se hace en nombre del Espíritu y en nombre de Dios que multiplica las capacidades de Ananías. Ananías está descrito por Lucas con los mismos términos, con la misma longitud que María, que Juan Bautista, que los grandes personajes de la Biblia, para que tú también sientas que ese proceso seguramente se ha dado en ti. Pues el cuadro intenta expresar este momento. Ananías, lo que no nos describe, esto le dedicamos un retiro de Adviento que fue muy chulo, porque lo que no describe el texto es el proceso de Ananías, el tener que superar los miedos de que Pablo no sea un infiltrado, de que tener que superar la distancia y el rechazo porque es posible que Ananías hubiera perdido amigos en las manos de Pablo. Todo ese proceso no está descrito y nos sirvió para hacer una meditación en Adviento que si estás interesado te la podemos facilitar para que puedas ahondar en esta figura. Pero presentado el proceso de Ananías, que en el fondo nos da un marco de qué es lo que vamos a hacer en todo esto, pues te voy a pedir que a lo largo de... Te vamos a dejar 3-4 minutos, muy facilito, que le pongas nombre a tus Ananías. Vamos a partir de una sabiduría que tú ya tienes, porque no estás aquí por cualquier cosa, sino por Ananías que has tenido cercanos. Así que, donde no está el diagrama, en la parte posterior, donde pone mis catequistas de referencia. Y lo primero que te pido es que les pongas nombre. Si tú tuvieras que señalar cuáles son los 3 catequistas, a lo mejor son más, pero cuáles han sido las personas que te han hablado en nombre de Dios, ya te anticipo que catequista procede de un verbo, catequeo, que es griego y que significa anunciar, vocear, dar voces. Los pregoneros, cuando van por los pueblos, están catequizando, están gritando cosas, anunciando cosas. En Latinoamérica es frecuente que encuentres una traducción de catequista por los voceros de Dios, los que anuncian, los que comunican con voz alta. ¿Quiénes han sido para ti catequistas? Esto es para hacerlo solos, de momento solos. 3 nombres. ¿Qué 3 nombres señalarías tú como tus grandes Ananías, como los que te han ayudado en distintos momentos de tu vida a que se desprendieran de tus ojos las escamas, a que pudieras mirar con los ojos de la fe, con los ojos de Dios, no con los ojos a los que estabas acostumbrado? Escribe. Y si ya los tienes localizados, una segunda pregunta para ti. ¿Cómo se las apañaron? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las facetas que tienen esas 3 personas, quizá en común, para que merezcan este recuerdo, este reconocimiento como tus Ananías? Responder a la primera pregunta de este módulo sobre qué es ser catequista. ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son los aspectos? Te pongo una analogía muy tonta. Si te gusta jugar a los videojuegos, pues cuando juegas al FIFA y estas cosas y tienes que fichar a un jugador, pues tienes que fijarte en los distintos parámetros. Así que un jugador viene con un gráfico que dice, pues tanto de resistencia, tanto de tiro a puerta, tanto de regate, tanto de no sé cuántos, ¿no? Y si trabajas en empresas, en recursos humanos, pues seguramente también tengáis una tabla de estas para ir buscando el perfil, que es lo que estamos buscando, ¿no? Es lo que estamos intentando hacer hoy. Si tuviéramos que hablar de cuáles son las competencias básicas, los rasgos que permiten hablar de un perfil de catequista, si tuviéramos que hacer un proceso de selección de quién cogemos de catequista o no, ¿cuáles serían los parámetros en los que tendríamos que fijarnos? No porque os vayamos a testear ni a hacer un test, ni mucho menos, sino porque teniendo esos parámetros podemos nosotros plantear trabajos que nos permitan desarrollar más la vocación que hemos recibido, ¿no? Yo recuerdo, tenía un entrenador cuando jugaba al fútbol
que a todos los diestros nos ponía a dar patadas con la izquierda sistemáticamente. Nos tenía horas haciendo eso y decía, como vosotros manejáis bien esta pierna, pues tenéis que trabajar la otra. Y entonces, pues eso mejoraba las prestaciones. Pues de la misma manera, si localizamos cuáles son los parámetros esenciales, podemos centrarnos en cuáles son los aspectos que podríamos cultivar de alguna forma. Bueno, para seguir haciendo esta búsqueda, muy facilito. 1, 2, 3, Vicky, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? ¿Estáis? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? 1, Loli, Paula, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10. 1, 2, 3. Pues buscaos los 1, los 2, los 3 y los 4, porque... Un momento. Quisiera pediros, por favor, que contrastéis... Bueno, primero que os pongáis nombres. Si no sabéis quiénes son, pues decid quiénes sois y a qué os dedicáis, estas cosas. Pero más importante, si queréis también poner palabra a cuáles son esas personas, pero más relevante todavía, las herramientas, las facetas que tú describes como 8 coinciden. ¿Hay algunas que se sistematizan? ¿Cambiarías una porque hay otra que te ha dicho, ay, esto tiene razón que lo tenía y yo no le había puesto bien palabra? ¿Me explico? Venga. Los unos, los doses, los treses. A ver, lo vamos a hacer más fácil. Lo vamos a hacer más fácil. Aquí en esta fila está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Tú eres 5. Vamos a volver a ponernos alineados de cara a la pantalla. Bueno, pues venga, vamos a continuar. Vamos a continuar, por favor. Bueno, hemos tenido 10 minutos para saborear una de las grandes riquezas y placeres de poder ser catequista. Encontrarnos con otros, poder hablar de una vocación compartida,
poder intercambiar experiencias y tareas que llevamos a cabo, sentir que por encima de las edades tenemos mucho en común, descubrir que quien antes fue catecúmeno ahora es catequista, encontrar personas que son comunes. Bueno, voy a intentar ofreceros un esquema que la Iglesia ha ido elaborando para responder a esta pregunta. Es muy probable que el esquema que tú has ido ahora modelando coincida en grandes puntos con este, o a lo mejor que tiene matices que son más ricos. Este tiene valor en la medida en que la Iglesia ha intentado reflexionar esta cuestión, sobre todo a partir del Vaticano II. Porque en el Concilio Vaticano II, que es un gran acontecimiento de la Iglesia que tiene lugar entre los años del 62 al 65, convocado por Juan XXIII, él fallece en junio del 63, lo continúa Pablo VI, y todavía hoy estamos en un periodo de recepción conciliar. Pues bien, hasta el Concilio Vaticano II no se manejaba el concepto de evangelización que para ti y para mí es natural. Pues de la misma forma que para ahora nosotros es natural tener móviles y en el 61 era impensable. Hay cosas que se descubren con el paso del tiempo y de hecho, previo al concilio había una noción de que las personas, cuando eran bautizadas, ya estaban en el rumbo de Dios, ya estaban en el seguimiento de Jesús, ya se podían dar por convertidas. Y hay todo un proceso de reflexión al hilo de la secularización. En el año 62 estamos en la Guerra Fría. Hay países donde por primera vez en la historia de la humanidad no hay referencia a Dios ni alusión directa a ese tipo de cuestiones. Y hay un proceso de reflexión muy profundo acerca de qué es evangelizar. Los misioneros previos al concilio consideraban que con llegar a una región donde no había llegado el evangelio y dar unas catequesis mínimas y bautizar, con eso ya estaba evangelizado ese territorio. Antes del concilio se empieza a tomar conciencia de que incluso las regiones que tradicionalmente han sido cristianas ya no lo son tanto. Y que el hecho de estar bautizado no significa que uno esté viviendo el seguimiento de Jesús. Cosa que años después tú también experimentas por muchas personas que se supone que deberían ser más cristianas de lo que luego en la realidad son. Y toda esta reflexión permite distinguir una estructura que tú ya conoces, que distingue tres grandes momentos de la evangelización, tres grandes momentos. El momento del anuncio o de la misión, el momento de la catequesis y el momento de la vida pastoral. Así que empiezan a desarrollarse un montón de tareas, un montón de trabajos, se recuperan figuras como la de Ananías de la antigua Iglesia, porque la catequesis, además, hasta el Concilio Vaticano II, ha sido una tarea fundamentalmente de clérigos y religiosos. Y el concilio nos hace entender que la dignidad de los cristianos pasa por el bautismo y que, por tanto, los bautizados están llamados a anunciar a Cristo y cómo no van a participar en la tarea de la catequesis. Es más, es que no podemos dar catequesis sin ellos. De forma que empieza a desarrollarse todo un proceso de trabajo que ha llegado hasta ti y que a ti te parece muy natural, pero que en los años 40 pues no se podía dar tan por evidente, ¿no? Así que se empiezan a distinguir tareas de anuncio, convivencias, retiros, conciertos. El otro día, el sábado pasado, los hermanos evangélicos hicieron un acto para jóvenes con un concierto, con un DJ, con cosas de estas, y en ese contexto, pues ellos tienen unos momentos de predicación. Y predican lo que da tiempo en 10 minutos. Chico, plantéate la vida, cómo te sientes, te podemos dar una respuesta. Esas actividades son de anuncio. Queremos proclamar a Cristo. Pero lo que buscamos sobre todo es un profundo proceso de conversión. Y eso requiere de más tiempo, requiere de más conocimiento, requiere de más detalle. Y para eso tenemos que abrir un periodo más largo al que vamos a llamar catequesis. Y se vuelve a recuperar aquella palabra antigua y empieza a desarrollarse toda una teología de la catequesis en las parroquias, en las diócesis y en la Iglesia en general. Bueno, y después se entiende que las personas que ya han recibido una catequesis, si no han recibido los sacramentos, los reciben en ese momento, y si no, pues es el momento de que vivan una vida pastoral, una vida de discipulado, una vida de seguimiento de Jesús, que seguirá requiriendo de una formación, pero ya más permanente. Así que cuando se hace esa distinción de que no es lo mismo anunciar que formar a personas, es cuando podemos empezar a hablar de la figura del catequista. Es aquel que bien es capaz de anunciar o no, porque para eso están los misioneros,
pero sí de acompañar procesos que conducen a la conversión. Y hay dos documentos fundamentales que nos ayudan a entender esto, que si alguna vez tienes ocasión de trabajarlos, pues creo que te serán de interés. Evangelii Nuntiandi es un documento de Pablo VI. Está publicado posteriormente al Concilio del Vaticano II, en la década de los 70, y hace una reflexión sobre la evangelización, con anuncios muy importantes que para ti y para mí ya son casi naturales, pero que en ese momento son verdaderamente revolucionarios. Responde a las siguientes preguntas. Pero, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, qué es lo que queremos transmitir? Y se centra en la figura de Jesús de Nazaret. Es anunciar el reino de Dios que Jesús de Nazaret proclamó. ¿Y quiénes son los agentes de la evangelización? Y dice, todos los bautizados, los laicos son catequistas y agentes de la evangelización. También los sacerdotes, también los religiosos, pero fundamentalmente el pueblo de Dios es el que tiene que asumir esta tarea. Un documento posterior se centra específicamente en la catequesis, en su tarea. Es un documento muy bonito también, de Juan Pablo II, que se titula Catequesis Tradende. Y aquí hay toda una reflexión teológica sobre cuál es la llamada del catequista, cuál es su función, cuáles son sus matices, cuáles son sus experiencias, de qué manera ejercer la catequesis dentro de la Iglesia. Bueno, y no contentos con esto, hay incluso un documento que intenta ser un poquito más concreto, un poco parecido a nuestro libro de la Luna. Ya tenemos una encíclica que habla sobre qué es evangelizar, otra encíclica que se centra en qué es la tarea de la catequesis, pero ¿podemos concretar más estas tareas? Bueno, pues hasta 3 documentos. Directorios para la catequesis. El primero en 1971, 26 años después un segundo directorio que intenta actualizar, renovar, mejorar las prestaciones del anterior, 1997, y un nuevo directorio para la catequesis más reciente, más actualizado al mundo global, a la situación que vivimos, en 2020. Todos estos documentos son accesibles a Internet, son documentos largos, no se leen con facilidad en una tarde, pero a lo mejor tampoco hacen falta. A mí me han servido para hacer oración en distintos momentos. Pues hacer oración sobre una sección, intentan responder, entre otras, a esta pregunta que hemos intentado formular compartiendo. Yo me he atrevido a hacer una especie de síntesis sobre 8 parámetros. He intentado responder a la misma pregunta que tú, apoyándome en el directorio para la catequesis de 2020, intentando entresacar cuáles serían esos rasgos o esas facetas que nos permiten localizar o reconocer que alguien ha sido llamado por Dios a la tarea de la catequesis y que también nos da pistas sobre cómo trabajar nosotros sobre ello. Primer rasgo. Un catequista requiere unos mínimos de madurez humana. Y hoy no vamos a desarrollarlo todo porque vamos a tener más sesiones para ir centrándonos en distintos aspectos. Esto es muy importante y tiene muchas tentaciones. Como todas las cosas bonitas, cuando detectamos algo que es importante, enseguida surgen las tentaciones. Es muy fácil buscar en la tarea catequética completar aquello que la vida no me da. Tener el protagonismo que no tengo, tener el reconocimiento que no tengo. No hay monitor, no ha nacido monitor en el campamento que en algún año no sea guapo. No ha nacido. Y todo eso pues puede tener su atractivo. Y a veces tenemos que dialogar con esas seducciones. Tenemos que ser muy equilibrados para respetar la libertad de los chicos, para entender un arte que es dificilísimo, que es entender que toda relación educativa, bien sea civil o religiosa, tiene que ser asimétrica. Entender que nuestros catecúmenos nunca van a ser nuestros amigos, por lo menos no en el corto ni en el medio plazo, porque no están para eso. Esto es muy evidente con los niños, pero cuando avanzamos en otras edades es muy difícil mantener este equilibrio. Es más difícil mantener este equilibrio cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de jóvenes o cuando hablamos de catequesis de adultos, ¿no? Así que hay una necesaria madurez humana. Y tenemos que dar gracias a Dios porque todos los que hemos recibido esta llamada también hemos podido forjar y purificar nuestra madurez en la tarea de la catequesis. Una segunda, muy importante y que nos cuesta mucho en nuestra cultura actual. Los catequistas son personas llamadas a la complementariedad, al trabajo en equipo, a la vida comunitaria.
El discernimiento del espíritu no lo hacen personas, lo hacen grupos. La reflexión sobre cómo articular la catequesis en un territorio concreto, en una diócesis o en un arciprestazgo, en una parroquia, no lo hace una persona, lo hacen grupos. Y por eso, en infancia es verdad que tenemos catequistas que están solos con un chico, pero de hecho vosotros pedís que si se puede, mejor 2 en el mismo día, porque nos permite compartir, nos permite contrastar, nos permite... Y desde luego, todos seguimos un mismo temario. En PREAS, como no seguimos el mismo temario, sí que necesitamos grupos, necesitamos ser 3, 4, 5, pero procuramos no dar catequesis solos. Y si damos catequesis solos, desde luego es respecto a una comunidad que nos envía, respecto a un equipo con el que discernimos. Lo que no nos ayuda tanto es tener personas que no tienen esa articulación. Y de hecho, también tienes experiencia de las dificultades que supone personas que les cuesta más el trabajo en grupo, que son más individualistas. Bueno, pues también tenemos que dar gracias porque la tarea del catequista nos forja para poder ser personas complementarias. Os he dicho muchas veces que los jóvenes que están con nosotros, pues es verdad que nos dan lo más valioso, que es el tiempo, pero a cambio se llevan un máster que no debe valer menos de 250.000 euros como poco, que le hace que enseguida en sus trabajos prosperen. Porque es que llevan muchos años poniéndose de acuerdo, muchos años negociando, muchos años entendiendo que se trata de caminar juntos y no de forma aislada, y todo esto, claro que tiene un rendimiento luego en el mundo laboral, porque estamos muy entrenados en esto, y más que tenemos que estar. Tercero, muy importante, un catequista es una persona enraizada en su cultura. Recordad la cantidad de veces que hemos hecho alusión al texto de la Carta de Diogneto, un documento muy antiguo, del siglo II, donde ya hay una reflexión acerca de cómo tenemos que vivir los cristianos. Nos tenemos que ir a vivir a una comuna alejada, que se note, que se distinga. Tenemos que irnos a un monasterio donde se nos vea diferentes. Tenemos que insertarnos. ¿Cómo se hace eso? Y un catequista necesita estar inserto en su cultura. Necesitamos hablar de las mismas cosas, de las mismas series, lo cual no significa que no tengamos una lectura crítica de esa cultura y tenemos pues como un doble pie. Tenemos un pie puesto en lo mismo que viven los que son como nosotros, de nuestra edad, pero hay un punto donde sí que nos distanciamos porque leemos, vivimos, sentimos, interpretamos lo que ocurre desde una experiencia de fe que hemos vivido, que no nos impide ser de este mundo, pero que en muchas ocasiones nos hace querer vivir de otra forma, con las tensiones que no te tengo que explicar, porque hay mucha gente que no lo entiende, pero en el fondo te admira. Admira haberte entusiasmado, anhela poder vivir mucho de lo que tú estás experimentando, y es más, muchas veces solo ese testimonio, ese equilibrio de estar enraizado en la cultura, nos permite ser testimonio, llamada para otros. Muy importante. Lo hemos visto en el texto bíblico y seguro que ha aparecido en la mayoría de las descripciones, ¿no? Son personas que no hablan en su nombre. Los catequistas normalmente, si son catequistas, se sitúan detrás de la palabra de Dios. Lo importante no son ellos. No predican de sus ideales, de sus ideologías, sino que comunican un mensaje que no es suyo, porque sienten esa llamada. Fíjate cómo la mayor parte de las veces, cuando nosotros proclamamos la palabra, tanto los sacerdotes como los catequistas, es muy raro que busques contacto visual, porque no se trata de comunicarte nada mío, sino de apagarme detrás del texto que es el que tiene que emerger. Yo ahora sí que estoy buscando contacto visual contigo, pero si estuviera leyendo la palabra de Dios, bajaría la mirada como un gesto pequeño, pero importante, de decir, lo importante no es lo que yo te diga, lo importante es que en este momento yo soy un cauce de algo más trascendente y más relevante, porque yo me siento llamado por Dios. Así que no se trata solo de hacer el funambulismo de madurez, sino que estamos convencidos de que el hilo por el que caminamos, que tantos equilibrios nos cuesta, está sostenido por Dios. Y nos sentimos impulsados por Dios, llamados por Dios, y con todo el esfuerzo que nosotros hacemos ya se encargará Dios de que podamos cumplir nuestra tarea. Muy importante, el catequista tiene que tener una síntesis de fe. No tiene por qué ser teólogo. El teólogo es el que estudia la teología, el que intenta conocer sus fuentes, el que es experto en esas materias. El catequista no tiene que ser experto en las materias. Tiene que saber dónde están los expertos cuando tiene que contrastar alguna duda. Tiene que saber dónde están los libros para buscar referencias, pero no pedimos teología, pero sí una estructura sólida.
Necesitamos poder explicar el credo, poder dar, dice la carta de Pedro, razón de la esperanza. No tenemos que saber muchos datos, pero sí convicciones que han pasado por la vida. Necesitamos tener una fe que podamos releer con congruencia en función de lo que hemos vivido. Y por esa razón también estudiamos y nos formamos para entender cuál es esa fe y cuáles son los aspectos que a lo mejor yo no tengo tan sólidos, pues porque no he tenido ocasión o porque no he vivido esa experiencia o porque tengo mis dudas. Recordad que decía Benedicto XVI, y con razón, que lo más religioso es la búsqueda. Y por tanto, los catequistas no tenemos certezas, tenemos testimonio de búsqueda y tenemos dudas. Y en esas dudas crecemos, y en esas dudas leemos, y en esas dudas buscamos. Y no tenemos que tener las soluciones, damos testimonio de una fe que nos impulsa a seguir creyendo, a seguir aprendiendo, pero sin necesidad de ser expertos en ciencias, sino de tener una fe sólida que nos permita fundamentalmente ser testigos creíbles. De esto hemos discutido tantas veces, ¿verdad? Ahora que ya tienes más edad lo ves más claro, pero es que es muy difícil. ¿Y de verdad tengo que tener cuidado? Claro, ¿me estás diciendo de verdad que tengo que cambiar mi comportamiento en fiestas? De hecho, es muy bonito escucharos cuando decís, es que en estas fiestas, y si me encuentro con mis niños, pues nos jugamos la credibilidad. Y de hecho, como ahora ya tienes más edad y más madurez, lo que no quieres es encontrarte con tus niños por no ver lo que hacen, que en el fondo ya lo intuyes, ¿no? Pues es verdad que los catequistas, y no significa que nos escondamos, sino que buscamos ser testigos creíbles. Y es posible que seamos más prudentes con lo que decimos, con lo que hacemos, no para esconder nada, sino precisamente para cuidar hasta qué punto nosotros queremos dar un testimonio que pueda resultar creíble. A mí me parece sobrecogedor los testimonios que os he escuchado a personas que estáis aquí a la hora de decir, es que yo no quiero hablar de estas cosas con los chicos porque sé que tengo mucha influencia sobre ellos. Así que quiero que aprendan de lo que yo hago, pero no de lo que yo digo. Así que ahí hay un equilibrio que no significa tener doblez, que no significa mentir, sino significa mostrarnos lo más congruentes que podamos. Y también parte de esa congruencia es mostrarnos en fragilidad. No pasa nada por explicar al chico que hay cosas que no hacemos bien o que hay aspectos de la fe que nos cuestan, pero que estamos en ese trabajo, ¿no? Se trata de ser capaces de reflejar la luz que no es propia. Es verdad que no todo el mundo vale para catequista, porque tiene que tener un punto de pedagogía, tiene que entender, tiene que saber algo de psicología evolutiva, tiene que entender las etapas del niño y su capacidad de comprensión, tiene que buscar recursos y dinámicas, a veces tiene que crearlas, tiene que buscar las formas en las que tiene que poder transmitir eso, y eso es un verdadero arte. Se puede tener una fe muy sólida, pero dificultades pedagógicas para transmitirla. Eso te hace otra cosa, ¿no? Así que sí que es verdad que hay un elemento de titiritero, un elemento de pirata, un elemento de todo lo que compone en el fondo el arte de la educación. Y muy importante, es una persona que se siente partícipe y que habla en nombre de la Iglesia. Transmite la palabra de Dios, pero lo hace desde la Iglesia. Es una expresión de nuestra comunidad. Entonces, esto no significa ser de Iglesia, significa ser crítico. Si no somos críticos, no somos de Iglesia. Pero transmitimos la fe de la Iglesia. Yo hay temas en los que tengo mis dificultades o mis dudas o mis críticas con la Iglesia y seguramente no las transmita. Voy a transmitir la fe de la Iglesia. A lo mejor en una conversación privada ya puedo expresar de otra manera, pero tendrán que tener para poder comprenderlo, ¿no? Entre tanto, creo que es más bonito el testimonio fiel de transmitir lo que yo he recibido y quién soy yo en el fondo para cuestionar una tradición de 2 siglos. Lo puedo ser, ¿no? Y en el foro interno seguramente lo tenga que tener. Y en los espacios donde haya ocasión para eso las podré expresar. Pero es tan importante entender que transmitimos un don que hemos recibido. Así que no se trata de explicar cómo veo yo la vida, cómo vivo. No se trata de hacer que los chicos vivan como yo. No se trata de transmitir ideologías. No se trata de que el mensajero se convierta en el mensaje, sino que el mensajero lo siga siendo. Que siga siendo un canal por el que pueda avanzar y recorrer el agua que procede de Dios. Bueno, yo creo que estos 8 rasgos son reconocibles en estos documentos que te he presentado antes. Y de hecho, si te fijas, en la parte posterior, pues tienes una especie de
bueno, un diagrama que podría servir para esto. Mira, en este diagrama he pintado tres modelos. He puesto el 5, bueno, y tampoco pasaría nada, pero bueno, en color azulito he puesto el 5 vinculado al mínimo, de forma que este año hemos incorporado catequistas nuevos en todos los niveles y muchas veces tienen la preocupación de decir, jo, pero yo no sé si voy a tener las herramientas pedagógicas, tampoco te las pedimos. Yo no sé si tengo la fe suficiente, tú tranquilo. Y si estás en el 3, tampoco te preocupes, que ya buscaremos la forma de ayudarte, porque para eso formas parte de un colectivo, ¿no? Sí que es importante que el tránsito por los años de catequesis nos permita ir ampliando esos conocimientos. Y luego tenemos catequistas, vamos a decir, medios, ¿no? Medio no significa mediocres, significa que son medio de Dios. Y entonces ya están en el 7. Conocen más la Biblia, conocen más la fe, la saben explicar mejor, han adquirido herramientas, han madurado. Y luego tenemos personas que, siendo catequistas, se convierten en verdaderas referencias para nosotros. Y son imprescindibles, no hace falta que les pongamos nombres. Pero la parroquia está sustentada sobre los pilares de muchas personas que admiramos, en el sentido más positivo, por su capacidad de testimoniar y que nos sirven de referencia y de esperanza, porque ya no es una cuestión ideal, sino que es una cuestión con la que podemos convivir. Estamos con ellos en misa, les podemos dar la paz, podemos aprender de ellos, podemos dialogar y tenemos el hermoso derecho de soñar a poder llegar a ser esa referencia también para otros catequistas. Es como ser catequista de catequistas, ¿no? Bueno, esto está pintado de forma idílica porque va creciendo así, de una forma compasada y ampliándose en las prestaciones. Pero luego esto no es tan verdad. Así que por eso te doy 3 minutos para que te pintes. En el momento actual, si tú tuvieras que pintarte, ¿dónde estarías? Un matiz. Vamos a ser muy respetuosos con el tiempo, y entonces no da tiempo a todo. Esto, un ejercicio que sería muy bonito, que yo no os quiero forzar a hacerlo, pero sí que os invito a que lo hagáis de forma más privada, porque en muchas ocasiones nosotros somos nuestros propios enemigos. Yo te diría que busques un par de personas de confianza, que sean para ti de confianza y con quien tú sepas que puedes hablar en verdad y que contrastes el dibujo, ¿no? El dibujo pues te va a quedar lo normal, no todo lo armonizado que quisieras, ¿no? Sino que queda así como con muchos picos. Pero sería muy importante que busques un par de personas de confianza y que contrastes ese dibujo. Porque en muchas ocasiones el pecado es no reconocer la belleza que Dios ha visto en nosotros. Eso es un pecado muy grave. De forma que me puedo dar un 2 en pedagogía cuando todo el mundo alrededor no me bajaría del 7. Pues ten la humildad de preguntar si realmente estás en el 2 o en el 7. Y segunda parte del ejercicio, también para hacer con personas que sean de tu confianza. Yo buscaría personas que estén por encima del 8 en algunos rasgos. Y le preguntaría, ¿cómo lo haces? ¿Qué trucos? Esto es como cuando comes una paella y dices, pero qué paella más extraordinaria. Y le preguntas, ¿me das la receta? Y entonces pues te dice, tanto de tanto, tanto de tanto, luego nunca sale igual, pero nos aproximamos, ¿no? De forma que es muy importante que construyamos también entre nosotros un clima de confianza donde poder aprender mutuamente. Dime tu receta, ¿cómo te las apañas para aprender de pedagogía? ¿Cómo te las apañas para tener un punto tan alto en síntesis de fe? Bueno, en cualquier caso, lo importante de esto no es tanto que estemos en el 8 o en el 10, porque de hecho Dios nos ha llamado en un momento concreto, nos puede haber llamado como catequistas en una edad en la que no podíamos tener más madurez que la que corresponde, o en la que no teníamos los conocimientos que hemos ido adquiriendo después. Y lo bonito de esto, y esto es parte de la tarea de ser catequista, es no tanto estar arriba, sino que siga creciendo poco a poco nuestras prestaciones como catequista. Que podamos cada año decir que hemos mejorado una décima, un poquito más, y que no estamos estáticos, sino que estamos en ese nivel de seguimiento. Terminamos. Ojalá te haya sabido a poco, porque realmente, pues en el tiempo que tenemos es poco, pero precisamente para eso
este año también tenemos alguna novedad. Le tenemos que dar inmensas gracias a Emilio, que lleva trabajando desde el verano un montón de horas para que todos estos rollos que estamos haciendo de trasvases, de carpetas, termino en medio minuto, de carpetas, de archivos y demás, se conviertan y se multipliquen en un montón de funciones que antes no teníamos. Una de ellas es que vamos a tener nuestro propio Classroom. Así que te vamos a mandar el enlace y en el enlace vas a encontrar cosas, si te ha servido esta sesión, para poder seguir desarrollándolas. Vas a encontrar una conferencia que pronunció Manuel Bru sobre la vocación y la identidad del catequista. La puedes ver o la puedes poner así como si fuera un podcast, te la pones en el metro, como además ahora estamos atascados todo el día, pues te la pones y vas a tener una reflexión más sistemática para seguir organizando ideas y descubriendo cosas. Después, tienes también la presentación con los dibujitos que hemos utilizado en esta sesión. Y tienes también un cacharrete que pone apuntes del módulo. Y ahí lo que tienes es una reflexión, son como 12 hojas, de una forma un poco más organizada y sistemática, con esquemas y con dibujitos, para que podamos seguir ahondando en esta cuestión. Si tienes mucho tiempo, pues le puedes dedicar más. ¿Que tienes menos? Pues por lo menos que tengas esta referencia para contrastarlo. Están solo 3 materiales, pero seguramente subamos alguno más. Yo no he querido subir más de 3 para que nos digáis también qué hace falta, qué no, qué sería útil y qué no. Sí que seguramente pongamos un pequeño vídeo cortito de un par de minutos intentando explicar de qué va este módulo, para que el que no ha podido estar hoy pueda entrar y que le sirva para decir, pero ¿estos qué han hecho? Y que en 2 minutos tenga una especie de sinopsis, un tráiler de qué va toda esta historia, ¿no? Y también vamos a poner un ejercicio que te pueda a ti servir para medir hasta qué punto realmente hemos entendido esto o no. Una cosa muy sencillita, que tú puedas hacerlo y que te diga, pues verdaderamente me he enterado o no me he enterado, a lo mejor tendría que darle una vuelta más, ¿vale? A partir de ahí, y otra fichita con bibliografía, para el que quiera leer, estarán los documentos que hemos señalado y demás. Así que lo único que te pido antes de que nos marchemos, y perdonad porque nos hemos pasado 4 minutos, es que si tienes un ratito, pues que nos digas por tus grupos de catequesis qué te ha parecido la sesión, qué mejorarías y qué mantendrías. De manera que el que no ha estado pues pueda hacerse un poco mejor idea de qué hemos hecho y si ha merecido la pena o no, y que también podamos tener un feedback de si esto está ajustado a lo que quieres, si lo que te ilusiona, y sobre todo que dé sentido y que dé rendimiento, que nos rente al esfuerzo que hacemos un jueves por la tarde de estar aquí, ¿no? Y esperamos también tu sugerencia respecto a qué materiales poner en esta plataforma, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por tu tiempo y por tu reflexión. Muchas gracias sobre todo porque hayas querido un año más poner todo el esfuerzo para que tu diagrama crezca un poquito más y que siga haciéndolo al hilo del espíritu. Muchas gracias.